Iniciamos la tercera parte del tema, mezclas y disoluciones ideales y reales. En el mismo vamos a empezar a concentrarnos en lo que llamamos sistemas binarios, es decir, que tienen dos componentes y específicamente hablando de disoluciones ideales. Entonces, en este contexto vamos a analizar el equilibrio líquido-vapor para un sistema donde tenemos una disolución binaria ideal en equilibrio con su vapor. Como las disoluciones ideales de las que hemos venido hablando están conformadas por líquidos volátiles, el vapor que esté en equilibrio con la disolución pues contendrá los mismos componentes que hay en la disolución. Recordemos que para que se pueda alcanzar este equilibrio líquido-vapor necesitamos en primer lugar que este sea un sistema cerrado. Claramente es un sistema heterogéneo compuesto por dos fases, una fase gaseosa y una fase líquida. Entonces, recapitulando, esta fase líquida corresponde a una disolución ideal y la fase gaseosa sería el vapor que se formó a partir de la disolución ideal, y este vapor vamos a suponer que se comporta como un gas ideal. Entonces, en el caso de la disolución, como es ideal, ambos componentes, aquí lo estamos llamando 1 y 2, deben seguir la ley de Raoult. Entonces aquí tendríamos la presión parcial para el componente 1, de acuerdo a la ley de Raoult, y la presión parcial para el componente 2, evidentemente según la ley de Raoult. ¿Qué sucede en el vapor? Como dijimos que vamos a suponer comportamiento ideal y lo que tenemos es una mezcla de dos componentes en fase gaseosa, vamos a aplicar la ley de Dalton, la cual nos dice que la presión total en este vapor que se ha formado acá corresponde a la suma de las presiones parciales de los componentes de la mezcla. Presión parcial del componente 1 y presión parcial del componente 2. Que usando estrictamente la deducción de acuerdo a la ley de Dalton, esta presión parcial del componente 1 podemos expresarla como la fracción molar del componente 1 en el vapor, o sea en la fase gaseosa, multiplicado por la presión total. Y una expresión análoga para la presión parcial del componente 2. Entonces, la idea es que con estas expresiones que tenemos acá, podemos conocer cuál es la composición del vapor si de antemano conocemos o sabemos cuál es la composición del líquido. Y de una vez aclarar que la concentración, es decir, cómo se distribuyen los componentes 1 y 2 en el vapor, no tiene por qué ser igual a la composición o concentración de los componentes 1 y 2 en la fase líquida. Y eso es muy importante tenerlo claro desde ahora. Con la información anterior, estamos ahora en la capacidad de construir lo que vamos a llamar un diagrama presión-composición, y este diagrama lo vamos a realizar en estas condiciones. En primer lugar, aplica en el contexto de una disolución ideal y vamos a mantener constante la temperatura. Esto es muy importante porque claramente la presión parcial o total del vapor va a depender de la temperatura. Entonces la temperatura es otra variable. Por eso, para poder construir un diagrama únicamente en dos dimensiones con dos variables, necesitamos mantener constantes las siguientes, y en este caso sería la temperatura. ¿Qué información nos va a dar este diagrama? Nos dará las presiones parciales de ambos componentes y la presión total en el equilibrio como una función de la composición del líquido. En este caso vamos a utilizar la fracción molar del componente 1. Podría haberse hecho con la del componente 2, pero lo vamos a hacer con el del componente 1. Entonces tenemos que, de acuerdo a la ley de Raoult, la presión parcial del componente 1 será igual a su fracción molar en la disolución multiplicado por su presión de vapor como líquido puro. Si reacomodamos esto un poquito, nos va a quedar que la presión parcial pues es igual a la presión de vapor del líquido puro por la fracción molar del componente 1 en la disolución. Y si observamos esto, esta expresión corresponde a una línea recta en la cual la pendiente sería la presión de vapor del líquido puro 1
y la ordenada en el origen o intercepto sería igual a 0. Entonces, esto representado gráficamente, vamos a suponer que la presión de vapor del líquido 1 puro es mayor que la presión de vapor del líquido 2 puro. Entonces vamos a representar esta recta en la gráfica. Y eso es lo que obtendríamos ahí. Siguiente componente, tendríamos que la presión parcial del componente 2, de acuerdo a la ley de Raoult, nos da esta expresión. Como sabemos que solamente hay dos componentes, entonces la suma de sus fracciones molares en esta mezcla líquida tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, la fracción molar del componente 2 es igual a 1 menos la fracción molar del componente 1. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerden que estamos graficando en función de la fracción molar del componente 1. Entonces, ahora desarrollamos este producto y obtenemos esta expresión donde la presión parcial del componente 2 es igual a esto más esto. Y si observamos bien, esto también corresponde a la ecuación de una línea recta que tendría una pendiente igual al negativo de la presión de vapor del líquido 2 puro, y la ordenada en el origen o intercepto sería igual a la presión de vapor del líquido 2 puro. Gráficamente, esta sería la relación, ¿verdad? En este caso es decreciente. Y por último, tendríamos que la presión total, de acuerdo a la ley de Dalton, pues es la suma de las presiones parciales, es decir, esto más esto. Como podemos ver, en estos dos términos hay un factor común, así que sacando factor común, obtendríamos que la presión total es igual a esta expresión de acá, que igualmente, si observamos detenidamente, corresponde a la ecuación de una línea recta. En esta línea recta, la pendiente será igual a la diferencia de las presiones de vapor de los líquidos puros, presión 1 menos presión 2, y la ordenada en el origen o intercepto correspondería a la presión de vapor del líquido 2 puro. Y ahí estaría entonces nuestro diagrama de presión-composición para una disolución binaria ideal. ¿Qué limitación tiene este diagrama? Que no tenemos ningún tipo de información con respecto a la composición del vapor. Ya veremos en otros videos posteriores cómo solucionamos esta limitación de este diagrama inicial. A continuación, pues entonces hablaremos de el concepto de disoluciones diluidas ideales. ¿Por qué? Porque bueno, creo que ya lo habíamos mencionado, muchas disoluciones se desvían bastante, o prácticamente todas las disoluciones reales se desvían mucho del modelo de la disolución ideal. Y por eso es que nos va a resultar útil definir otro modelo. Vean que aquí lo resalto muy bien. Lo que vamos a definir es otro modelo diferente al modelo de la disolución ideal. Y lo vamos a llamar modelo de la disolución diluida ideal. Antes de continuar, de una vez quiero que son dos modelos diferentes. Hago énfasis en esto para que no nos confundamos. Son dos modelos diferentes y en este caso no estamos hablando de una disolución ideal que está muy diluida. Recuerden que la disolución ideal lo será independientemente de la concentración de sus componentes. Podríamos tener, por ejemplo, en una disolución binaria, un componente a muy baja concentración, una fracción molar prácticamente de 0, y el otro prácticamente de 1, o viceversa, o fracciones molares iguales a 0.5 de ambos componentes, y en todo ese rango de concentraciones la disolución siempre será ideal, es decir, cumple con todas las características definidas del modelo. En este caso estamos hablando de otro modelo. Vamos a entenderlo cuando veamos esta descripción. ¿De qué estamos hablando de aquí? De aquella disolución en la cual las moléculas de soluto, al estar tan diluidas, únicamente se van a encontrar y por lo tanto solamente podrán interactuar con moléculas de disolvente. Es decir, la posibilidad de que moléculas de soluto se encuentren en esta disolución e interactúen entre ellas es muy poco probable por la alta dilución. Podríamos decir entonces que es el límite cuando la fracción molar en la disolución del disolvente tiende a 1 y la fracción molar
en la disolución del soluto o los solutos tiende a cero. Eso sí, una aclaración importante, este modelo y lo que veamos a partir de ahora solo aplica a disoluciones de no electrolitos, es decir, de sustancias que en un medio acuoso no se disocian. Y en este modelo de la disolución diluida ideal, la descripción fenomenológica nos la dan dos ecuaciones o dos leyes, por decirlo así. El disolvente obedece o cumple o satisface la ley de Raoult. Es decir, el componente cuya fracción molar tiende a 1 cumple o satisface la ley de Raoult. Estamos hablando de una disolución binaria. El otro, que sería el soluto, el cuya fracción molar tiende a 0, cumple o satisface la ley de Henry. Que la ley de Henry lo que nos propone es que la presión parcial del gas, en este caso sería del vapor, es proporcional a la concentración en la disolución. Vean que aquí la diferencia entre la ley de Raoult y la ley de Henry, que proponen exactamente lo mismo, la presión parcial en el vapor es proporcional a la concentración en la disolución, lo único que cambia, la diferencia radica en la constante de proporcionalidad. En el caso de los componentes que cumplen con la ley de Raoult, la constante de proporcionalidad corresponde a la presión de vapor del líquido puro. Y en el caso de la ley de Henry, que sería lo que aplica para los solutos, la constante de proporcionalidad es diferente a la presión de vapor del líquido puro. Es importante recalcar acá que, viendo la expresión, esta constante de la ley de Henry tiene unidades de presión. Y bueno, esta ley la planteó William Henry en 1803, cuando publicó este documento, Estudio de la solubilidad de gases en líquidos a distintas presiones, y la planteó de esta manera: en condiciones de dilución suficientemente elevada, todas las disoluciones no electrolíticas pasan a ser disoluciones diluidas ideales. Entonces, nuevamente lo recuerdo para que no nos confundamos, vamos entonces a trabajar con dos modelos. Recuerden, los modelos nos permiten visualizar el comportamiento para luego verificar el comportamiento real, que tan bien o que tan mal se ajusta a estos modelos. Pero son situaciones hoy hipotéticas. Entonces, vimos en primer lugar el modelo de la disolución ideal y acá estamos concluyendo de ver el modelo de la disolución diluida ideal. Termodinámicamente hablando, es decir, en función del potencial químico, podemos decir que para el componente A, que vendría a ser el disolvente, dado esta restricción que vemos acá, es decir, esa fracción molar que es ligeramente menor o prácticamente igual a 1, el potencial químico del disolvente pues sería igual al potencial químico estándar del disolvente más RT por el logaritmo natural de la fracción molar del disolvente. Y en el caso del soluto, vean que la ecuación es idéntica, solamente que aquí hay una restricción, ¿verdad? Esta ecuación aplica únicamente cuando la fracción molar tiende a 0, es prácticamente 0. Pero vean que la forma de la ecuación es la misma. Y si ustedes recuerdan, esta expresión es análoga, es idéntica a la definición termodinámica de una disolución ideal, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el caso de la disolución ideal no nos interesa el valor de la fracción molar, la cumple para cualquier valor de la fracción molar. En este modelo, el disolvente o el componente A solamente satisface esta ecuación cuando se cumple esta restricción, y el soluto solamente satisface esta ecuación cuando se cumple esta otra restricción. Okay, esas son las diferencias. Siguiendo con el concepto de la ley de Henry que acabamos de introducir, como ya espero que haya quedado claro, pues la siguen o la cumplen todas las disoluciones, o todos los solutos en las disoluciones que se encuentran en el límite de extrema dilución. Es decir, estamos hablando de disoluciones diluidas ideales. Pero también lo cumplen las disoluciones que forman los gases en los líquidos.
Entonces, en este caso tendríamos que a una temperatura determinada la concentración de un gas en un líquido va a ser directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre el líquido. Vea que no estamos diciendo nada diferente. Esta KI es una constante llamada constante del de Henry, que dependiendo de las unidades a veces se les da otros nombres. No vamos a entrar en tanto detalle en este caso, pero lo que sí nos interesa es que esta constante depende de la temperatura. Por lo tanto, si cambia la temperatura, cambiará el valor de la constante. Depende de la naturaleza del gas, es decir, si cambio el gas, cambia la constante. Y depende claramente del disolvente. Entonces, esta es una imagen que nos permite visualizar el concepto de la ley de Henry. En ambos recipientes tenemos el mismo número de partículas. Simple y sencillamente lo que vemos es que cuando la presión es mayor sobre la disolución, mayor cantidad de partículas se van a disolver, y cuando la presión disminuye, pues entonces partículas que pueden estar en disolución pasarán a la fase gaseosa. Y lo que decíamos, ¿verdad? Bajo unas mismas condiciones de temperatura, la solubilidad de diferentes gases pues será diferente, independientemente de la presión. Pero lo importante es que la solubilidad es proporcional a la presión, que es lo que podemos ver en estas tres gráficas representadas aquí de manera simultánea. Muy bien, entonces ya planteamos los dos modelos que nos sirven de referencia. Podemos iniciar a analizar qué sucede con las desviaciones del comportamiento ideal. Es decir, aquí estamos hablando ahora del concepto de disoluciones no ideales. Entonces vamos a hablar que con respecto a la ley de Raoult podemos hablar de desviaciones de la idealidad, y como ya lo habíamos adelantado, en realidad son muy pocos los sistemas que se aproximan a cumplir satisfactoriamente la ley de Raoult. Y podemos entonces tener desviaciones positivas o negativas con respecto al comportamiento ideal de las disoluciones. Y ya veremos a qué nos referimos con esto de positivas o negativas. ¿Cómo podemos explicar estas desviaciones, tanto positivas como negativas? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Una es por las interacciones intermoleculares, ¿verdad? Y haciendo la diferencia con respecto al modelo de la disolución ideal. Recuerden que habíamos dicho que en una disolución ideal todas las interacciones son de la misma magnitud entre, por ejemplo, moléculas de A con moléculas de A, moléculas de B con moléculas de B o moléculas de A con B. En una disolución ideal todas las interacciones son de la misma magnitud. En una disolución no ideal ya esto no se cumple, y entonces esto puede ayudarnos a explicar esas desviaciones. Otra forma es de hacerlo matemáticamente mediante el concepto de actividad, que lo desarrollaremos a continuación. Nada más aquí como un dato histórico, este concepto de actividad lo introdujo Lewis en 1921. Entonces, en esta figura quiero que vean, contrastando con aquella que habíamos visto en un video anterior, la representación gráfica de las funciones termodinámicas de mezcla, pero ya no en disoluciones ideales, sino en disoluciones reales. Como pueden ver, las líneas punteadas o discontinuas corresponden al comportamiento ideal. Si quieren, podemos empezar por ver el delta H de mezcla. El delta H de mezcla en una disolución ideal tiene que ser igual a 0. En este ejemplo en particular, que es formarse la disolución entre la acetona y el cloroformo, lo que podemos ver es que el delta H de mezcla siempre es inferior a 0, o sea, es negativo. El producto T por delta S, aquí sí, la formación de la disolución es espontánea, por lo tanto el delta S es positivo, y por lo tanto el T por delta S también es positivo. Sin embargo, no es de la misma magnitud que el que uno esperaría si el comportamiento fuera ideal. Y ven que es no solo menor, sino un poco irregular. Y claramente el delta G pues viene a ser una consecuencia de los valores de delta H y de T delta S, ¿verdad? Porque ya ustedes recordarán, por definición, delta G es igual a delta H menos T delta S. Y si estos dos difieren de la idealidad, pues por supuesto el delta G va a ser diferente al esperado idealmente, pero lo que podemos ver es que
la formación de la disolución es espontáneo y por lo tanto el delta G también es siempre negativo. Procedemos entonces ahora a explicar el concepto de actividad desde el punto de vista matemático. Podemos decir que para una disolución ideal o disolución diluida ideal, el potencial químico de cada componente de la misma es igual a lo que tenemos en esta expresión, es decir, es igual al potencial químico estándar de ese componente más RT por el logaritmo natural de la fracción molar del componente. Y como les dije, esto aplica para una disolución ideal, es decir, no importa cuál sea la concentración del componente, o diluida ideal, que en este caso, si es un disolvente, esta fracción molar tendrá que ser prácticamente 1, y si fuera un soluto, su fracción molar será prácticamente 0. De esta expresión, si despejamos el valor de la fracción molar, pues obtendríamos esta ecuación. Ahora, podemos definir una disolución no ideal como aquella que no es ideal o no es diluida ideal. Es decir, que no cumple con estas ecuaciones. Y entonces, para poder analizar esto, vamos a definir el concepto de actividad utilizando esta misma expresión para poder llegar a obtener algo parecido a esto. Entonces, definimos el concepto de actividad de la misma manera. Entonces, la actividad de un componente I será igual al exponencial elevado a la diferencia de potenciales químicos en la disolución menos el potencial químico estándar, y eso dividido entre RT. Y esta definición de actividad aplica para cualquier disolución, ideal, diluida ideal o no ideal. Y si a esta expresión le aplicamos logaritmos naturales y reacomodamos términos, llegamos a esta, que podemos verla que es idéntica en forma a la que teníamos para las disoluciones ideales o diluidas ideales. Y por lo tanto aquí lo que podemos inferir es que la actividad podría sustituir a la fracción molar en esta expresión. O visto desde otra perspectiva, es que en una disolución ideal o una disolución diluida ideal, la actividad es igual a la fracción molar del componente I. Es decir, la reemplaza. Pero lo que nos interesa en este momento es, bueno, ¿qué sucede con las disoluciones no ideales, las que estamos llamando disoluciones reales? ¿Cómo se diferencian? Entonces vamos a obtener cuál es la diferencia entre esta expresión y esta de acá. Que si hacemos la diferencia, pues obteníamos esto. La diferencia del potencial químico en una disolución cualquiera con respecto al potencial químico en una disolución ideal, pues será igual a esto. Y acá, sacando un factor común y utilizando las propiedades de los logaritmos, tendríamos que eso es igual a RT por el logaritmo natural del cociente de la actividad entre la fracción molar. Entonces, la diferencia entre el potencial químico del mismo componente en una disolución no ideal y una disolución ideal, vean que al final de cuentas lo determina este cociente. Por lo tanto, este cociente, actividad entre fracción molar, es una medida de la discrepancia con respecto al comportamiento ideal. Y acá podemos definir entonces lo que vamos a llamar coeficiente de actividad como este cociente de la actividad entre la fracción molar del componente I. Y de esta expresión, pues entonces podemos también tener otra definición de actividad como el producto del coeficiente de actividad por la fracción molar del componente I. Y esto aplica a cualquier disolución, es decir, en esta expresión de acá, que era para cualquier disolución, podemos poner esto. ¿Qué sucede entonces en una disolución ideal o diluida ideal? Bueno, que como estos dos términos son iguales, el coeficiente de actividad será exactamente igual a 1. Entonces ya podemos ver un poco el asunto de las desviaciones de la idealidad, teniendo claro esto. Entonces aquí podemos ver gráficamente si representamos la actividad del componente I con respecto a su fracción molar, bueno, de referencia al comportamiento ideal, ¿verdad?
son iguales, por lo tanto es una recta creciente que simplemente parte de este cuadrante exactamente por la mitad. Dependiendo entonces del tipo de disolución, podríamos tener desviaciones positivas o negativas. Entonces, cuando hablamos de una desviación positiva, es que el valor de la actividad es mayor que el que esperaríamos de acuerdo al comportamiento ideal. Entonces, es lo que vemos acá. Y aquellas disoluciones que muestren una desviación negativa, lo que podemos observar es que el valor de la actividad es inferior al que esperaríamos según el comportamiento ideal. Algo parecido podríamos obtener graficando, ahora no la actividad, sino el coeficiente de actividad como una función de la fracción molar del componente y en la disolución. Entonces, en una disolución ideal, el coeficiente de actividad es igual a 1, que sería la referencia que tenemos acá. En aquellos casos en los que se presente una desviación positiva de la idealidad, entonces este coeficiente es mayor que 1, y cuando la fracción molar tiende a 1, es decir, hacia el componente puro, pues entonces se va aproximando a 1. Y en los casos en los que la desviación sea negativa, pues tendríamos un comportamiento diferente, ¿verdad? Simple y sencillamente, pues aquí lo que vemos es que el valor es menor a 1, no es que sea negativo, es menor a 1, y conforme se incrementa la fracción molar del componente I, su coeficiente de actividad se va incrementando y tiende a 1. Okay, esto es una forma de verlo. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado de la definición termodinámica de una disolución ideal? Pues entonces esta era la gráfica que obteníamos. ¿Qué sucede cuando la disolución es no ideal? Debido a las fuerzas de interacción, ¿verdad?, que son diferentes, entonces se observa un comportamiento que se aleja del comportamiento ideal. Y bueno, ¿qué valores puede tomar la actividad? Podemos decir que es igual a la presión entre la presión estándar en el caso de gases ideales, es igual a la presión parcial en el caso de gases ideales en una mezcla, es igual a 1 en el caso de sólidos o líquidos puros, ya que por definición para un sólido o líquido puro el potencial químico es igual al potencial químico estándar, y como podemos ver en la ecuación anterior, si esos potenciales son iguales, significa que el RT por el logaritmo de lo que sea es igual a 0, y la única manera es que la actividad sea igual a 1. Acabamos de verlo, la actividad es igual a la fracción molar en el caso de disoluciones ideales y de disoluciones diluidas ideales, guardando las restricciones. Y la actividad es igual al producto del coeficiente de actividad por la fracción molar en el caso de disoluciones reales. Y nuevamente, para recordar, este coeficiente de actividad, representado por la letra griega gamma, como podemos ver, es una medida de la discrepancia, es decir, cómo difiere el comportamiento de la sustancia I con respecto al comportamiento ideal. Otra forma de ver estas desviaciones es en un diagrama presión, concentración. Y este caso que tenemos acá es, digamos, un caso bastante interesante, es el de la formación de disoluciones entre el ciclohexano y el tetracloruro de carbono. Nuevamente la línea segmentada corresponde al comportamiento ideal y la línea continua corresponde al comportamiento real u observado. Y aquí lo que podemos ver es que tanto, digamos, la ley de Raoult para el componente tetracloruro de carbono como para el componente ciclohexano no se cumple, y viéndola que desde el punto de vista de la presión total del vapor en función de la concentración de tetracloruro de carbono, pues tampoco se cumple. Pero en este caso hay una situación particular, y es que podemos ver que aunque hay una desviación del comportamiento ideal, ningún valor está por encima de la presión de vapor del componente que tiene la mayor presión de vapor como líquido puro, en este caso el tetracloruro de carbono. Es decir, ningún valor de esta curva de presión está por encima de la presión de vapor del tetracloruro de carbono, ¿verdad? Y estos casos pues son bastante sencillos, pero veremos que en otros casos tendríamos un comportamiento como este. Bueno, aquí lo que tenemos es una desviación negativa. Este es el ejemplo o el diagrama presión
concentración para la acetona y el cloroformo y podemos concentrarnos acá. Esta sería la presión total en función de la concentración de cloroformo si el comportamiento fuera ideal. Y esta línea que podemos ver acá es el comportamiento observado. Es evidente que esta línea no toca la línea recta que correspondería al comportamiento ideal, excepto en los límites de alta dilución o alta concentración, dependiendo de cómo lo queramos ver. Es decir, que la presión de vapor total del vapor en equilibrio con la disolución prácticamente siempre es menor que el que esperaríamos buscando un comportamiento ideal. Por eso se dice que es una desviación negativa. ¿Qué significa esto? Bueno, que la acetona y el cloroformo, cuando están en disolución, son menos volátiles que lo que se esperaría que fueran, como si formaran una disolución ideal. Y por eso la presión de vapor siempre es más pequeña. Lo otro que quiero que veamos en esta gráfica es qué sucede en los extremos. Vemos que aquí en el eje X está graficado en función de la concentración del cloroformo. Entonces vamos a ver en la gráfica que corresponde a la presión parcial del cloroformo en función de la concentración qué sucede. Bueno, vemos a bajas concentraciones no hay coincidencia. Pero vemos que cuando la fracción molar del cloroformo ya se acerca o es prácticamente igual a 1, estas dos líneas se traslapan. ¿Qué sucede en ese límite? Bueno, que el cloroformo, su concentración tiende a 1 y podríamos decir que se comporta como disolvente y vemos que cumple con la ley de Raoult. ¿Qué pasa con el otro componente, la acetona? Bueno, en este extremo de alta dilución, donde la fracción molar de la acetona tendería a 0, vemos que no coincide con la línea de la ecuación de la ley de Raoult. Pero ahora al contrario, cuando la fracción molar de acetona tiende a 1, que sería en este extremo, vemos que si se traslapa con esta línea y entonces cuando hay una alta concentración de acetona donde se podría comportar como disolvente, cumple la ley de Raoult. Entonces vemos que ambos cuando están a altas concentraciones cumplen la ley de Raoult. ¿Qué sucede cuando están a bajas concentraciones? Ya vimos el caso de la acetona, pero si uno pudiera ampliar aquí este comportamiento, vemos que sí aparece ser una proporcionalidad entre la presión y la concentración. Entonces esta línea de puntos que aparece aquí es una extrapolación de este comportamiento en este extremo y podríamos decir que si hay una proporcionalidad entre la presión parcial y la concentración, este compuesto cumple la ley de Henry. ¿Qué sucede con el cloroformo cuando su concentración tiende a 0? Bueno, ya vimos, no cumple la ley de Raoult, pero igual, en esta parte, si pudiéramos hacer un zoom, veríamos que parece haber una proporcionalidad entre la presión parcial y la concentración. Esta línea de puntos que vemos acá es la extrapolación de ese comportamiento y lo que podemos afirmar es que en el extremo de alta dilución el cloroformo cumple la ley de Raoult. Entonces, en este extremo tendríamos una disolución diluida ideal y en este otro extremo tendríamos una disolución diluida ideal. Y el gráfico siguiente, en este caso tenemos la acetona con el disulfuro de carbono, lo que nos muestra es una desviación positiva de la ley de Raoult, nuevamente línea segmentada, comportamiento ideal, línea continua, comportamiento observado. Y aquí lo que podemos ver es que, bueno, esta curva tiende a un máximo y prácticamente en todas las composiciones, la presión total es más alta de lo que esperaríamos en un comportamiento ideal, pero también es muy importante que tiende a un máximo, que anda como por aquí. Y en este máximo, como podemos ver, la presión es superior a la presión del componente que tiene la mayor presión de vapor, que en este caso sería el disulfuro de carbono. ¿Okay? Y esto es muy importante, lo veremos en otro video un poco más adelante. En este caso, la desviación positiva, lo que podemos ver es que nos demuestra, el gráfico es que cuando la acetona y el disulfuro de carbono forman una disolución, parecen ser mucho más volátiles de lo que serían si se comportaran idealmente.